la ola de la pandemia, era un tema que nunca lo entendí. Me dieron el título, que ni me acuerdo cuál era, y doy gracias a Dios que me lo cambiaron. Porque ahora sí puedo entender bien qué es lo que quieren y cómo poder llegar a ustedes con este tema, que considero que es un tema sumamente importante. Muy importante realmente para todo aquel que quiere, y permítanme usar esta palabra, meterse en el servicio de Dios. Muy importante. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si vamos a servir al Señor, tiene que haber un compromiso de parte nuestra en varias áreas. El área espiritual, obviamente, la responsabilidad como persona, pero también en el área de la preparación bíblica, de la preparación teológica, que es mi área, es mi terreno, es el área que me fascina junto con el tema del liderazgo, pero que considero de vital importancia para todo aquel que quiere y pretende servir al Señor bien, servir al Señor correctamente. Así que este tema está dirigido a todos aquellos que se comprometen delante del Señor a servirle bien. Futuros pastores, futuros misioneros, educadores, teólogos, esposas de pastores, educadoras, misioneras, etcétera, etcétera, y jóvenes como ustedes que desean prepararse para servir mejor al Señor. Así que creo que es importante y crucial que consideremos, sobre todo en este tiempo que nos toca vivir, tan complicado, la buena preparación que todo aquel que quiere servir al Señor debe tener. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicadísimos, y ustedes mejor que yo quizá lo saben. Vivimos en una sociedad que cada día está más lejos de Dios. Basta entrar a las redes sociales, prender el televisor, escuchar las noticias y nos damos cuenta que nuestra sociedad cada vez, en vez de acercarse a Dios, se aleja más y más de Dios. Es una sociedad más ignorante de las cosas de Dios. Pero a la vez es una sociedad muy desafiante, porque nos plantea a nosotros los cristianos desafíos como nunca antes quizá nos hemos imaginado. Es una sociedad atrevida con sus desafíos, con sus temas, con sus propuestas, y que muchas veces, dirigida por las artimañas del diablo y por las artimañas del enemigo, lo que hace es dejar mal parada la iglesia, dejar mal parado al cristiano y a veces dejar mal parado al pastor, con toda la filosofía que el mundo envuelve. Todos nosotros conocemos las diversas estrategias seculares que se dan el día de hoy, ¿verdad? Algunas son estrategias políticas, otras son estrategias filosóficas, que lo que buscan por todas las formas es desmerecer el valor que tiene el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, con ideas totalmente alejadas de la verdad de la palabra de Dios, con ideas totalmente opuestas al escrito está, y con enseñanzas que son contrarias a lo que la Biblia nos dice. La filosofía posmoderna, en la cual nosotros estamos viviendo hoy, la filosofía hedonista, que busca solamente el placer, cada día se convierte en una amenaza para la iglesia. Y se convierte en una amenaza para el cristianismo. Se convierte en una amenaza para todos aquellos que de buena voluntad predican el Evangelio, pero que a veces no están del todo preparados. Y si bien es cierto, como dice la Biblia, nada ni nadie va a poder ir en contra de la iglesia del Señor, a veces sí tenemos que lamentar que creyentes y algunos siervos del Señor tengan que sucumbir ante estas olas que van a aparecer, ante estas corrientes malintencionadas que van apareciendo cada vez con más fuerza, y que algunos creyentes los sacan del piso, los mueve del piso, los mueve de su fe, los mueve de sus convicciones. ¿Por qué? Porque no saben enfrentar todas estas corrientes que van a aparecer. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa realidad? ¿Apagamos el televisor? ¿Nos salimos de las redes sociales?
¿No escuchamos lo que se enseña en las universidades o lo que le están diciendo a los jóvenes en diferentes lugares? No. Frente a esa realidad tenemos que entender que hay una responsabilidad del pastor primero, pero también de todos los jóvenes que quieren llegar al ministerio y servir al Señor. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos ante los desafíos de este mundo cada vez más alejado de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad que tú y yo tenemos ante una sociedad desafiante, intolerante y hasta usurpadora del mensaje de Cristo? La respuesta es muy simple. La respuesta es muy sencilla. Hay que prepararse. Hay que prepararse. La Biblia tiene cantidad de textos bíblicos que nos habla acerca de la importancia de la preparación. Hay que capacitarse, hay que seguir entrenándose. ¿Para qué? Para justamente hacerle frente a los desafíos de la posmodernidad. Para poder tener las respuestas correctas, coherentes de lo que está sucediendo en el mundo, porque la respuesta la tenemos. El crecimiento en la vida del creyente, el crecimiento en la vida del cristiano y de todo aquel que quiere servir al Señor no será solamente un crecimiento espiritual. Uy, pastor, ya dijo una herejía. No. Todos sabemos que tenemos que crecer espiritualmente, por eso oramos, por eso hacemos nuestro devocional, por eso venimos acá, por eso escuchamos los cultos con atención. Espero. Todos sabemos que tenemos que crecer espiritualmente. Pero si bien es cierto, el crecimiento espiritual, la madurez en la vida del creyente es fundamental, no debemos olvidar que es importante también crecer académicamente, intelectualmente, reflexivamente, si quieren ponerlo con un ropaje un poco más cristiano, teológicamente. No basta solamente con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es fundamental, es la base. Pero además tenemos que entender que tiene que haber un crecimiento teológico, académico, intelectual, para poder hacerle frente a los desafíos contemporáneos que encontramos en nuestra sociedad. Así que el líder cristiano está llamado a crecer en su conocimiento, está llamado a crecer en su nivel académico, está llamado a crecer intelectualmente. Hay que actualizarse, hay que conocer más. No les vaya a pasar lo que a mí me pasó cuando entré al Instituto Bíblico. Yo tenía ya como 5 o 6 años de creyente, había llevado los cursos de Academia Bíblica en la iglesia del INSE, me había preparado con los grupos de acción, estaba estudiando ETE y postulé al instituto, ingresé y yo dije, pero ¿qué voy a aprender en el Instituto Bíblico? Si ya conozco la Biblia, llevo tantos cursos y pensé que lo sabía todo. Me senté en la clase, primer año en el IVA. Mi profesor era el pastor Alfredo Smith, curso de Pentateuco, y don Alfredo empezó a explicar lo que era la hipótesis documentaria, el documento J, el documento P, y me quedé en la luna de plata. Y me di cuenta que no sabía nada. Y a veces, porque ya tenemos tiempo en la vida cristiana, podemos creer que lo sabemos todo, cuando en realidad estamos recién aprendiendo. Y a veces el líder puede estar creciendo espiritualmente, y eso es muy bueno, como hemos dicho, pero de repente tienes en tu congregación o en tu grupo de jóvenes o en tu célula o en tu ministerio personas que académicamente te superan, que académicamente, intelectualmente o hasta teológicamente te superan en su forma de analizar la vida. ¿Y eso por qué sucede? Porque quizás tú te has quedado, no has continuado con tu preparación, crees que ya lo sabes todo, y craso error, porque a la hora de enfrentar los desafíos no sabes cómo hacer. Así que el crecimiento sí, debemos crecer en santidad, debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en sabiduría, pero también tenemos que crecer en habilidades, porque el crecimiento en la vida del cristiano y del líder tiene que ser un crecimiento integral. A veces nos quedamos con la parte que más nos agrada, ¿no? Con la parte que más nos gusta, y un poco que espiritualizamos
el crecimiento en la vida del líder. Tendemos a espiritualizar, pero todo tipo de crecimiento debe ir de la mano, junto. Yo añadiría incluso al crecimiento espiritual y académico el crecimiento emocional, que es tan importante para poder hacerle frente a los desafíos del ministerio el día de hoy. A veces podemos tener líderes que conocen muy bien la Biblia, han crecido espiritualmente, pero emocionalmente no han crecido. Y no tienen un crecimiento integral que les ayude, que les permita poder hacer frente a esos desafíos de manera correcta. Ahora, hablar del crecimiento emocional a lo mejor es un tema para un próximo encuentro de líderes juveniles, porque creo que sería muy pertinente hablar de ello también. Quiero comentarles acerca de una investigación que se realizó en uno de nuestros países de América Latina. Esto lo compartí con los pastores en el mes de enero, que bien expresa lo que sucede en nuestra región el día de hoy. No sé si están siguiéndome con el PPT. ¿No hay PPT? Bueno, les paso el dato. Ante la pregunta, ¿cómo llegó usted a ser pastor? Miren, aquí interesante. 34% dijo por decisión del pastor de mi iglesia. Qué interesante respuesta, ¿no? Llegó a ser pastor porque el pastor de mi iglesia lo decidió. 34%. 26% dijo por decisión de la denominación a la que pertenezco. 17.5 dijo por decisión propia. 12.6 dijo por decisión de mi comunidad de fe. Y un 8.8 dijo por un llamado de Dios. Tengan ahí presentes estos resultados de esta encuesta. Ante la pregunta, ¿cómo se capacitó usted para su tarea pastoral? 60% dijo en un seminario o instituto bíblico. 24% dijo me formó otro pastor. 10% dijo me formé en ministerios paraeclesiásticos. Y un 5% dijo me formé por mi propia cuenta. Ahora, esto es interesante porque sin duda hay un valor en el mentoreo y en la labor de un pastor. Aquí hemos visto que el pastor Alejandro abrazó al pastor Rafito, ¿verdad? Como su oveja, y le está dejándole la posta, ¿no? Cosa muy linda, de mucha bendición. Yo recuerdo cuando el pastor Alejandro llegó a la iglesia de Miraflores, ¿no? Jaguar, todo, tenía pelo en esa época, tenía pelo, bastante pelo, llegó con el cabello largo, llegó un jaguar, por eso se le puso jaguar, ¿no? Y desde ahí empezamos a estar cerca de él. Esa labor de mentoreo es importante. Pero miren ustedes que estos resultados solamente reflejan lo que hace algunos años la prestigiosa agencia de Barna dijo que la cosa era peor. Y dijo que en América Latina el 80% de los pastores que se encontraban ejerciendo el ministerio no habían completado su preparación bíblico-teológica. 80%. Solo el 20% de los pastores de América Latina culminaron su preparación en un seminario bíblico. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es posible que no tengamos una preparación correcta, acorde con el instrumento que los pastores y líderes usamos, que es la Biblia? 80% no habían completado su preparación en un seminario bíblico teológico. Y esta realidad nos pone en un escenario muy complicado, muy difícil, en una situación donde no basta pensar que el Espíritu Santo nos va a guiar, en una situación donde no basta pensar que Dios me va a dar las respuestas, sino que nos debe llevar a cada uno de nosotros a meditar en la importancia de una buena preparación teológica, de una buena preparación bíblica para todo líder. Yo recuerdo cuando en 1991, creo que algunos de ustedes ya habían nacido, seguramente, cuando terminamos nuestra maestría en el Canadá, regresamos al Perú para ministrar en la iglesia de Miraflores. Y en ese tiempo eran muy pocos los pastores que tenían una maestría, casi se podían contar con una sola mano. Pero esto tenía una razón de ser.
Y probablemente era el hecho de ese pensamiento que en esa época heredamos los líderes de las iglesias, donde se nos había dicho que la teología era peligrosa, que no había que hacer teología, que la teología nos iba a apartar del camino espiritual y que debíamos dedicar más tiempo a predicar el evangelio, pero no a estudiar teología. Y eso en función de la triste realidad que se vivía en Europa en los años 70 y 80, donde habían muchos teólogos de escritorio divorciados de la realidad, divorciados hasta de la iglesia, y por ello entonces ese pensamiento empezó a primar. Eso ha cambiado el día de hoy, y gracias al Señor que ha cambiado. Con el pasar de los años se ha ido tomando conciencia de que es importante la buena preparación bíblica, la buena preparación teológica, y que si vamos a hacerle frente a los desafíos de la sociedad del día de hoy, tenemos que estar preparados, porque si no nos van a revolcar con todos esos pensamientos posmodernos del día de hoy. Por ejemplo, yo he sido decano de Fatela por 15 años. En Fatela hemos graduado aquí en el Perú 107 pastores y líderes peruanos desde que empezó el programa. El total de graduados en Fatela es de 316 hermanos en toda América Latina. Perú tiene el número más alto, 107. Claro, y uno podría decir, wow, qué bueno, 107, pero si divide 107 entre 25 años que Fatela tiene, sale aproximadamente un promedio de 4 graduados por año, un poco más. Y eso sin duda no es suficiente. ¿Por qué? Porque no le hemos dado importancia a la preparación. Claro, hay pastores que han estudiado también en otras instituciones, en otros seminarios, y eso está muy bien. Ahora, no pretendo generar un sentimiento de culpa para nadie, sino al contrario, animar a ustedes que están empezando. Aquí hay chicos de 20, 30 años, otros de 40 que ya no son tan chicos, pero son de 40. Pero lo que quiero decir es que hay una gran multitud de jóvenes y señoritas que sin duda tienen que escuchar esto, porque es importante la preparación. Ahora, ¿qué es la formación teológica? Permítanme avanzar con esto. ¿Qué cosa es la formación teológica? La teología es considerada como capaz de orientar al estudiante y llevarlo hacia un contexto mucho más amplio. Gracias. Hacia un contexto mucho más amplio, donde va a encontrar nuevas perspectivas sobre la realidad actual, poder abordar la problemática fundamental que tenemos el día de hoy, como puede ser, por ejemplo, el sentido, la trascendencia de la vida, la existencia de Dios, y preguntas que jóvenes hoy en día se hacen en nuestras universidades. Entonces, la formación teológica tiene que ver con un proceso en el cual el siervo de Dios va moldeando su carácter, su vida y su conocimiento de Dios. Es un proceso que va a durar toda la vida. Si yo pensara que porque ya tengo maestría y doctorado, porque tengo años de experiencia, porque he sido rector del CEBAP, decano y profesor de seminario, ya lo sé todo, estoy equivocado. Voy camino a mi fracaso. Porque uno nunca deja de aprender. Por eso decimos que este proceso de aprendizaje debe durar toda la vida. Tú estás empezando quizá, tienes un largo camino por delante. ¿Y por qué dura toda la vida? Muy sencillo, porque Dios es infinito, porque Dios es eterno, y no vamos a pretender conocer la totalidad del ser de Dios en esta tierra. Ya el apóstol Pablo mismo lo entendió cuando en Filipenses, tal vez pueden abrir sus Biblias allí en Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, a partir del versículo 10, en realidad a partir del versículo 4 en adelante, cuando presenta todas sus credenciales, él entendió y expresó el anhelo que él tenía de conocer a Cristo, de conocer el poder de la resurrección. Y Pablo lo va a decir, fíjense, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Cristo. A fin de conocerle y el poder
de su resurrección. Pero ¿cómo, pastor? Pablo ya no conocía a Jesucristo cuando caminó a Damasco, se cayó del caballo y tuvo un encuentro con el Señor. No. Allí empezó a conocerlo. Empezó a conocer a Jesús. Por eso es que Pablo dice, a fin de conocerle. En otras palabras, el grito de Pablo es, yo tengo mucho que conocer del Señor todavía, porque Dios es infinito. Ahora, tú me dirás, sí, pastor, todo eso está muy bien, pero ¿no es más importante predicar el Evangelio? Las almas están yendo al infierno, pastor. ¿No es mejor salir a las misiones? En la India, en Turquía, hay gente que necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Y usted me dice que invierta 4 o 5 años en prepararme. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el valor de la formación teológica? La formación teológica te va a dar las herramientas que tú necesitas para que cuando te pares en el púlpito no digas una herejía, no digas algo que esté equivocado, o no hagas como el pastor que un día estando ministrando la Santa Cena habló del pan, habló de la copa, levantó la copa y le dijo a los hermanos, salud hermanos, tomemos la copa. Eso es real. ¿Cuál es el valor de la formación teológica? Nos va a dar la capacidad de poder entender, adquirir sabiduría en un mundo pagano, en un mundo difícil, donde no hay más valores éticos. Pero una teología como sabiduría es imprescindible que considere el contexto social, el contexto cultural, el contexto histórico. El hecho de hacer reflexión teológica es comprometernos con la formación teológica que cada uno de nosotros requiere. ¿Y sabes una cosa? Eso demanda disciplina. Disciplina. Si no eres disciplinado, difícilmente vas a poder enfrascarte en la aventura de la formación teológica tan necesaria para servir al Señor. El valor de la formación teológica radica en tanto se apliquen los principios de la teología a tu diario vivir. Si tú haces teología para exhibir un diploma, te capacitas, te preparas para decir ya me gradué, pero lo que has aprendido no baja al corazón, no tiene sentido. Si tú te graduaste, tienes tu diploma, estudiaste en el seminario, en Fatela, donde sea, pero no tienes una disciplina de vida y llegaste allí porque Dios es grande, no vas a ir muy lejos. La formación teológica va a demandar de ti disciplina. Disciplina de estudio, disciplinarte en tu tiempo, disciplinarte en tus actividades, disciplinarte aún hasta en tu economía, porque para prepararse hay que invertir. No creas que todo viene fácil y que todo viene caído del cielo. Radica en tanto mi conocimiento y la adquisición de los conceptos teológicos bajen a mi corazón y se muestren en una práctica de vida constante. Eso es la verdadera formación teológica. No es tener un diploma, acabar el seminario, es mucho más que eso. Porque sabemos muy bien que de nada nos va a servir llenar nuestra cabeza de conceptos, ¿verdad? De nada te sirve llenar tu cabeza de teología, de propuestas teológicas, si estas propuestas teológicas no son llevadas al corazón, si no son corroboradas por una vida espiritual, de integridad, de servicio a Dios, de servicio al prójimo, y puestas en bien de la iglesia. Cada pastor, cada líder, y yo me atrevería a decir hasta cada cristiano, debe ser un teólogo, en el buen sentido de la palabra. Debe ser un teólogo. No hay por qué tenerle miedo a la teología.
No hay por qué tenerle miedo al desarrollo teológico. La formación y la reflexión teológica tienen que plantearnos un desafío a todos nosotros. El otro día alguien me decía por ahí: pastor, ¿y por qué no hace otro doctorado? Yo le dije: ya no creo yo estar en la edad como para hacer otro doctorado. Pero después me puse a pensar y dije: qué interesante desafío, hacer otro doctorado. Mi doctorado lo terminé hace 16 años. Las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado, la vida de la iglesia ha cambiado. ¿Por qué no? Sin embargo, ese desafío uno tiene que llevarlo a la cruz del Señor y dejar que sea Dios mismo quien te muestre lo que Él tiene para tu vida y para tu ministerio. Lo cierto es que no podemos hacer nuestro trabajo ministerial con efectividad si tú y yo no le estamos dando lugar a la formación teológica. Y cada día, escúchame bien por favor, cada día hay algo nuevo que aprender de Dios. Cada día. Cada día Dios quiere revelarse con algo nuevo a nosotros. El problema es que a veces no lo escuchamos o no queremos ver. O estamos más abocados a otro tipo de conocimiento o de aprendizaje, menos del aprendizaje que Dios quiere otorgarnos. Así que la teología debe ser un ejercicio espiritual. No pensemos que la teología es solamente un ejercicio académico, intelectual. Tiene que ser un ejercicio espiritual. El teólogo francés Pierre Courtiel, no sé si lo tenemos allí, dijo: la teología debe ser una contemplación de los misterios de Dios en un espíritu de oración. ¡Qué bonito! Y no podemos estar más de acuerdo con esta declaración, ¿verdad? La teología tiene que ser una contemplación de los misterios de Dios en un espíritu de oración, porque es la única forma de poder entender a Dios. Y cuando uno escucha una definición como esta, uno se emociona, porque sabemos que sí hay teólogos que realmente aman a Dios. Y para Courtiel no se puede hacer teología si no hay un espíritu de oración. Otro teólogo, José Grau, un español, miren lo que él dijo: la teología viene después de la fe y su función consiste en explorar la palabra de Dios que ha suscitado esta fe. Y luego añade: la teología es en cierto modo una continuación de la plegaria, un acto de acción de gracias en el que, como escribiera Calvino, conocemos a Dios y nos reconocemos en Él. Tiene que ver con Dios. No le tengan miedo a hacer teología. No le tengan miedo a la preparación teológica, porque si lo hacemos en un espíritu de oración y con humildad, Dios enriquece y bendice nuestra vida y nos provee las herramientas que tú y yo necesitamos para enfrentar a ese mundo actual, contemporáneo, que no cree en Dios, que rechaza a Dios y que pretende disfrazar el mensaje de la cruz con valores relativos que no van a llevarnos absolutamente a nada. Rapidito, ¿qué dice la Biblia sobre la formación teológica? Tenemos varios textos, no los voy a leer todos por razones de tiempo. ¿Qué dice la Biblia sobre la formación teológica? Bueno, tú te acordarás que Pablo habla acerca de los libros y los pergaminos. ¿Te acuerdas? En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 13, ¿no? Él pide que le traigan los libros y los pergaminos que había dejado, porque para él era importante continuar con su preparación. El gran apóstol Pablo lo está diciendo. El gran apóstol Pablo. En Proverbios capítulo 12 se nos dice que nos hace sabios. ¿Y cuánta sabiduría necesitamos hoy en día, queridos jóvenes, queridas señoritas? ¿Cuánta sabiduría necesitamos hoy en día para responder las preguntas que tus amigos de la universidad se hacen, que tus primos se hacen, que tu vecino se hace? Y a veces nosotros, aunque tenemos la respuesta, no sabemos cómo darla. No sabemos cómo articularla.
La formación teológica es importante, nos hace sabios. Proverbios 23 va a decir que es importante adquirirla, es decir, atesorarla, tenerla. Ustedes mismos suelen hacer este ejercicio. ¿Cuál es ese ejercicio? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un problema? Cuando tienen una duda, cuando no saben qué hacer frente a una situación determinada, ¿a quién van? ¿A quién van? ¿A quién? A Dios. Ya. Pero en esta tierra, ¿a quién van? Al pastor, pues. Al pastor lo fastidian. Al pastor van a un pastor. No he visto al pobre pastor Gustavo y a su esposa de consejería en consejería el día de hoy. Y entonces, el pastor tiene que estar preparado, ¿no? Tiene que adquirir esa sabiduría. Un día ustedes van a hacer lo que el pastor Gustavo y su esposa Marlene han estado haciendo en este fin de semana. A ustedes van a ir a preguntarles: estoy enamorado de fulana, no sé qué hacer, pastor. ¿Será que Dios me está llamando al ministerio, pastor? A ustedes les van a hacer esas preguntas. ¿Qué les vas a decir? Déjame un momentito que vaya donde mi pastor a preguntar. No, pues ya tu pastor de repente está enterrado también. La formación teológica es para adquirirla. En cuarto lugar, ¿qué dice Juan 5:39? Escudriñar las Escrituras. ¿Qué cosa es escudriñar? Es examinar algo con mucha atención. Es tratar de averiguar las interioridades de la palabra, los detalles que no se ven a simple vista. ¿Cómo consigues eso? Preparándote, formándote. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 se nos llama a usar bien la Biblia, a usar bien la palabra de verdad. ¿Por qué en el mundo hay tantas herejías? ¿Y por qué hay tantos púlpitos que se han venido abajo? ¿Por qué hay a veces líderes y pastores que no se preparan, no preparan el mensaje, se suben al púlpito y lo que el Espíritu Santo me diga, eso voy a decir? Graso error. No estamos aquí desmereciendo la obra del Espíritu Santo, por cierto. A mí me ha pasado cantidad de veces que yo he tenido mi mensaje, mi bosquejo preparado, he estado predicando y en pleno mensaje el Señor me dice otra cosa. Pero uno tiene que usar bien la Biblia, usar bien la palabra de verdad. Hay un llamado a defender la Biblia en 1 de Pedro 3:15. Algunos han dicho, no, la Biblia no necesita ser defendida, no hay que defenderla. Suena muy bonito, ¿eh? Suena hasta muy espiritual, pero todos sabemos que estamos confundiendo el concepto de poder, porque la palabra de Dios tiene poder, pero también sabemos que la Biblia como libro ha sido pisoteada, ha sido maltratada, ha sido burlada. Y han habido hombres y mujeres que han defendido la Biblia, que han defendido su fe, no solo con sus vidas, sino también con una buena preparación y con una buena argumentación. Recuérdate a Juan el Bautista, por ejemplo, Simón Pedro, el mismo Esteban, Elías, Moisés, Gedeón y otros más. Y ya en nuestros tiempos más modernos, podríamos decir, aparece un John Wycliffe. En 1427, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, fueran quemados y fueran arrojados a un río. Wycliffe ya había muerto hacía 40 años, pero tal fue el odio de este Papa, tal fue la furia, que el Papa ordenó esto, a pesar de que ya él no estaba. Pero ¿qué cosa había quedado? Su legado.
su defensa de la fe, su defensa de la Biblia. Wycliffe fue un teólogo excelente, teólogo de profesión. Él era quien asesoraba al Parlamento en las negociaciones que tenía que hacer en aquella época. ¿Cómo no se levanta un John Wycliffe que pueda ir al Congreso hoy en día a poder asesorar a todos aquellos que necesitan un asesoramiento tanto en el poder legislativo como el poder ejecutivo? Necesitamos hombres así, mujeres así. Jan Hus, otro hombre que en 1402, el sacerdote de Checoslovaquia que recién se había ordenado, designó a Jan Hus a un púlpito en Praga para que ministrara allí en la iglesia. Y Jan Hus, inspirado por lo que Wycliffe había escrito previamente, usa su púlpito para hacer campaña en favor de una reforma administrativa y para hablar en contra de la corrupción que había en la iglesia en aquella época. Darle a la gente una Biblia en el idioma checo era absolutamente necesario en aquel momento. ¿Y qué hace Hus? Reúne a los eruditos y en 1416 aparece la primera Biblia checa. ¿Qué pasó? Fue tal el desafío que la gente, los que estaban en la autoridad, arrestaron a Hus por herejía. El resto de la historia es conocido. William Tyndale, otro hombre, ustedes han escuchado hablar de la Biblia de Tyndale, ¿verdad? Traductor. ¿Qué sucede con él? Pierde la vida a causa de su fe. Sería largo contar toda la historia. Martín Lutero. Y si quieren un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ahí cuando en el libro de Hechos, en el capítulo 26, el mismo apóstol Pablo fue acusado de loco en su defensa del Evangelio? Donde casi convence al rey Agripa de convertirse. Pablo, que fue un hombre que se preparó, que entendió la importancia de la formación teológica. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que nos toque, a quemar pestañas, a sacrificar la salida con la enamorada o con el enamorado, a sacrificar el partido de fútbol porque tengo que quedarme a estudiar, porque tengo una clase la próxima semana, porque tengo que predicar? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar aún su economía para ir a prepararse al seminario bíblico? ¿Cuántos están dispuestos a caminar por el camino de la excelencia en su preparación para servir a Dios como tiene que ser? El ministerio no es para todos. El ministerio es para aquellos a quienes Dios llama. Y aquellos a quienes Dios llama, Él los capacita, los prepara. Pero tiene que haber la decisión de cada uno de nosotros de decir sí a ese llamado que Dios está haciendo y sí a esa preparación que Dios está exigiendo. Haber hecho mis estudios en el seminario, luego la maestría en el Canadá, luego el doctorado en el seminario de Dallas, me costó tiempo con mi familia, y ahí está mi esposa que puede dar testimonio de ello. Me costó recursos económicos, que es cierto que yo no pagué todo porque Dios proveyó por otros lados, y me costó mi salud, porque ahí empecé un problema a la vista justamente mientras hacía mi tesis doctoral. Pero no me arrepiento. Porque sé que era el camino que Dios tenía para mí, y en medio de ese sacrificio que hasta el día de hoy nos toca hacer,
la mano del Señor siempre estuvo a nuestro lado. ¿Por qué? Porque cuando Él llama, Él no abandona, Él no te deja. Como líderes, como pastores, como ministros del Evangelio debemos darle a la formación teológica la importancia que ésta tiene. No la desmerezcas, no la pongas a un lado. No digas, ¿para qué voy a ir al seminario? El Espíritu Santo me capacita y voy a predicar nomás. No le tengas miedo a la teología. Por el contrario, anhela siempre una mejor preparación que redunde cada día más en bendición de tu vida, en bendición de la iglesia, en bendición del ministerio en el cual Dios te ha puesto. Ustedes que recién están entrando al ministerio, los más jóvenes, deben tener metas, deben trazarse metas, deben tener como meta el seminario y luego una maestría y luego un doctorado si Dios lo permite. No para ostentar un diploma, no para mostrar un título, sino para prepararse como tiene que ser. La preparación teológica a nivel de pregrado es el primer paso, pero no se queden allí, no se queden allí, busquen más. Y es cierto que hay preparación diríamos, autodidacta, ¿cierto? Lo que se conoce como la educación no formal, donde tú agarras un libro y lees un libro y te vas preparando. Pero también hay educación formal que es importante. Entonces te va a exigir leer libros, exámenes, hacer trabajos monográficos, etc. No te conformes con lo que tienes hasta hoy. Anhela más, busca más. Y estate dispuesto a invertir de tu tiempo y de tus recursos. Porque va a costar. Te va a costar. Pero también estate dispuesto a que Dios abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Permíteme terminar con un testimonio de lo que fue mi preparación en el Canadá. Mi esposa y yo y mi familia éramos pastores en Piura. Pastoreábamos la iglesia de Piura. Yo tenía 26 años, la edad de algunos de ustedes. Ya pasé yo por ese rango hace mucho rato. Tenía 26 años, era pastor titular de la iglesia de Piura. Y después de 3 años de ministerio, el Señor puso en mi corazón el prepararme, hacer una maestría. Teníamos varias opciones, 4 en Estados Unidos y 1 en Canadá. Tenía la convicción de ir a estudiar, tenía el respaldo de mi familia, tenía las puertas abiertas de los seminarios en Estados Unidos y Canadá, pero no tenía un sol, no tenía un dólar. Y estudiar allá, como ustedes saben, no es barato. Para hacer corta la historia, en Piura había una persona, un hombre de negocios, cristiano, que cuando se enteró por otra persona que mi deseo era ir a estudiar, un día en mi casa, cenando, me dice: he escuchado que ustedes quieren ir a prepararse a los Estados Unidos o al Canadá. Bueno, yo les ofrezco que vayan al Canadá, yo me encargo de sus estudios por $15,000 al año. En aquella época, $15,000 al año era un montón de plata. Es algo de 1989. Ese hombre invirtió en mi preparación aproximadamente $100,000 en la maestría que hicimos, en los viajes evangelísticos que hicimos, casa, estudios, libros, viajes al Perú, viajes de regreso al Canadá. Ustedes se pueden imaginar. Ese es un milagro de Dios. ¿Sabes cuándo pasó eso? La misma semana que mi esposa y yo orábamos y le decíamos al Señor: Señor, si tú quieres que yo haga una maestría, yo te pido que tú proveas los recursos. Y esa semana Dios
Para Dios no hay imposibles. Cuando fui a hacer mi doctorado, igual, no había recursos. Gracias a Dios por Catena y por el SEBA, que cubrieron gran parte de mis estudios. Cuando Dios te llama, Él te capacita y Él te va a proveer lo que tú necesitas para tu capacitación. ¿Lo crees? Así es. No desestimemos nuestra formación típica. No dejemos a un lado nuestra formación teológica. Si vamos a servir a este Dios, que es el Dios sobrenatural, todopoderoso, magnífico, dueño de todo, y que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, y que quiere la salvación de aquellos que no conocen al Señor, lo que tenemos que decir es sí. Y andar en fe. Andar en fe. Porque prepararse teológicamente también requiere fe. La vida cristiana y el ministerio es una vida de fe. Cuando llegamos a la, con esto termino, cuando llegamos a la iglesia de San Felipe, en el año 2012, nuestros planes eran jubilarnos en San Felipe, terminar nuestro ministerio en la iglesia de San Felipe. Pero hace poco más de un año el Señor empezó a inquietar mi corazón y después de 10 años de estar en San Felipe, el Señor nos dijo: tu ministerio en San Felipe está llegando a su fin, y apareció la propuesta para ir a España. Y mi esposa y yo nos preguntamos: Señor, a nuestros más de 60 años, ¿quieres que vayamos a España? Dejemos a nuestros hijos, dejemos a nuestros nietos, dejemos una iglesia hermosa, dejemos la familia, nuestros amigos, la casa que acabamos de comprar. Y el Padre dijo: sí, sí. Y lo único que queda hacer cuando el Padre dice sí es obedecer. Obedecer en fe. Porque el lugar más seguro donde tú puedas estar no es donde está tu familia, no es donde están tus amigos, no es donde está tu dinero. El lugar más seguro donde tú puedes estar es en el centro de la voluntad de Dios. Hoy mismo nosotros estamos con cierta incertidumbre, esperando que el consulado nos diga: bienvenidos a España. Puede que nos diga que no, y Dios nos habrá dado una lección y tendrá algo para nosotros. Puede que diga que sí. Lo cierto es que estamos en una paz absoluta, esperando que Dios confirme. ¿Y nos vamos a España a qué? ¿A hacerle barra al Real Madrid? No. Nos vamos a España a poner un granito de arena en la formación teológica de tantos españoles que no tienen lo que nosotros tenemos acá en términos de iglesia, donde no hay pastores preparados, donde no hay líderes que tienen lo que ustedes tienen acá. Les dejo eso como una carga para que oren por nosotros y que Dios confirme lo que tiene para nosotros. Vamos a ver.